Hola, muchas gracias a quienes están sumando. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo episodio de IA y Confusión, esta serie de entrevistas que estamos realizando en esta oportunidad en el marco de nuestra quinta semana de la inteligencia artificial acá en ILDA. Así que bueno, muy contentas de estar recibiendo a Mónica Peña Ochoa. Mónica es psicóloga, doctora en educación, docente, consultora e investigadora independiente y también es certificada en ética de la inteligencia artificial por la London School of Economics. Así que muchas gracias, Mónica, por sumarte. Un lujo tenerte acá en esta entrevista, en este espacio que estamos hoy armando para poder un poco pensar en colectivo, generar una reflexión en torno a las preguntas que nos trae esta intersección de inteligencia artificial y salud mental y qué, digamos, preguntas nos trae para en términos de bienestar, cuidado y responsabilidad tecnológica. Para nosotros desde ILDA la inteligencia artificial claramente está comenzando a utilizarse en herramientas de acompañamiento conversacional, orientación, también detección de patrones, prevención, apoyo a las personas que buscan información o asistencia relacionada con salud mental. Entonces, vemos que quizás en contextos donde ya existen barreras de acceso a estos servicios, las herramientas de IA a veces pueden ofrecer más posibilidades de orientación, de apoyo inicial, pero digamos, esto se da también al mismo tiempo que su uso plantea riesgos muy importantes, porque entendemos que a veces estos sistemas a veces pueden generar respuestas incorrectas, no identificar adecuadamente situaciones de crisis, reproducir sesgos o también generar falsa percepción de confianza o confidencialidad. Entonces, nuestra idea de esta entrevista, esta conversación, es poder discutir justamente qué lugar pueden ocupar estas tecnologías en lo que son los ecosistemas de cuidado y cuáles son los límites que tenemos que plantear y que tenemos que conversar, digamos, a nivel social. Entonces, vamos a estar indagando un poco en estos temas. Así que, Mónica, de vuelta, muchas gracias por sumarte. Y bueno, para empezar ya la conversación, quería preguntarte desde tu punto de vista, tu trabajo como psicóloga, como investigadora, digamos, ¿qué lugar crees que está ocupando hoy la inteligencia artificial en las experiencias de cuidado y acompañamiento en salud mental y qué oportunidades, digamos, justamente puede ofrecer para las personas que quizás se encuentran con estas barreras para acceder a atención profesional? Bueno, gracias Violeta, hola a todos y a todas. Yo creo que hoy día estamos desde tenemos que situarnos en qué posición más o menos nos vamos a poner para pensarlo, porque yo creo que fluctuamos generalmente en el tema de salud mental y ya entre dos posiciones. Una que es la del pánico moral, que es como, no, está mal, es peligrosa y es un poco como reproducir las mismas posiciones que hubo frente a la radio, el cine, la televisión, etcétera. Y otra posición es como el exagerado optimismo tecnológico, que nos hace pensar que esto nos va a resolver un montón de problemas. Y la verdad es que siempre tenemos que estar como mirando en qué lugar nos situamos dentro de esas dos posiciones. ¿Mm? En ese contexto y tomando ese lugar, yo hoy día creo que hay al menos tres puntos que son los más comunes hoy. El primero y el más común es como el uso que hace la gente casi como espontáneamente de herramientas como el ChatGPT o el Gemini para hacerle algunas preguntas respecto de su vida, de cómo está, de cómo se siente, en fin. Em, y eso tiene, bueno, también sus propias como problemas, oportunidades, desafíos, pero también tiene sus riesgos, por supuesto. Otra parte son como los chatbots que se están diseñando por parte de instituciones, muchas veces, algunas de ellas instituciones de salud mental directamente, otras ONG, fundaciones, en fin, de apoyo, de ayuda, ¿no es cierto?, a ciertas personas que es como una puerta de entrada a programas mayores de salud mental. ¿M? Eso también lo estamos viendo, también tiene sus oportunidades y sus riesgos en la forma en que se está diseñando, porque efectivamente lo que nosotros vamos a ver es que eso más bien una puerta de entrada a procesos más profundos, mayores, de contacto generalmente con personas, con seres humanos. ¿M?
Y hay una tercera parte que últimamente la hemos empezado a ver en los lugares de trabajo, y es que se está usando como inteligencia artificial en el sentido de tomar información de las personas para pensar y diseñar formas de supuestamente mayor bienestar dentro de los lugares de trabajo. A partir de información que entregamos las mismas personas a través de distintos formatos, ya sea una plataforma así tipo Facebook, o ya sea también, y esto lo estamos viendo cada vez más extendido, el uso de dispositivos físicos que usan las personas y que te van dando como información que tú vas a trabajar. Entonces, eso creo que ahí es donde están radicando los mayores riesgos. Es que a veces nosotros tomamos elementos y lo traducimos como información para salud mental y en realidad son lo que nosotros llamamos proxies. Es decir, son informaciones de otro tipo que nosotros traducimos a temas de salud mental. Por ejemplo, ¿cuántas veces yo converso con alguien? Eh, Pucha, conversas poco, en realidad a lo mejor estás un poco aislado. Conversas mucho, bueno, esta persona tiene buenas redes y en realidad no necesariamente indica eso. Eso es un proxy solamente, o sea, es como una traducción de cierta información y ese tema en los chatbots de salud mental y en los temas también que te explicaba recién de estos usos de dispositivos, a mí me parecen como bien riesgosos porque la verdad es que son informaciones bien individuales, bien personales, muchas de ellas son informaciones de carácter sensible también, o sea, son datos sensibles, mis latidos cardíacos, por así decirlo, ¿no? No quiero que mi empleador se entere antes que yo de que estoy enferma, por Claro, ejemplo. claro, tal Eh, cual. es muy loco, sí. Pero también nosotros vamos a ver que esa información lo que hace también es como individualizar el tema de la salud mental. Y la salud mental, y de hecho el concepto nosotros lo discutimos muchas veces en el área como de salud mental, porque es un tema que tiene que ver no solo con la salud de la mente, sino que tiene que ver con el bienestar social, la convivencia entre personas, o sea, si yo estoy bien, pero alrededor mío la gente no está bien, yo vivo en situaciones de desigualdad o en situaciones de urbanismo que no son buenas, eso afecta a mi salud. Entonces, esta idea de quedarnos con esta cosa como bien individual, también creo que es un riesgo importante hoy día cuando vivimos desde una perspectiva de inteligencia artificial los temas de salud mental. Está bien, súper interesante también para entender, digamos, la multiplicidad de abordajes. A veces uno quizás solo tiene en mente un chatbot o ciertas herramientas que toman, digamos, notoriedad o de las que se habla más en la prensa o en la agenda pública, pero también hay muchas otras herramientas que también no empiezan a entrar en esa intersección y en cuestionamiento con temas como la privacidad, los datos personales, que también no son como muy, muy relevantes también justamente en los espacios de trabajo, en los espacios de salud. Y pensando, ¿no?, en estas herramientas que quizás que pueden ser una puerta de entrada para otros tratamientos o que ya se adentran, ¿no?, en lo que es el acompañamiento a la salud mental, justamente, ¿dónde están los límites que podemos identificar entre una herramienta que quizás puede orientar o acompañar y una atención de salud propiamente dicha, digamos, con una planificación, personas, digo, profesionales, seres humanos, porque por ahí a veces se empieza a generar, ¿no?, como esta confusión, digo, también haciendo alusión a la entrevista entre las personas que a veces te dicen, no, yo, no sé, en este momento quizás no puedo o no quiero abordar una terapia o algún tipo de tratamiento, entonces hablo con algún chatbot, entonces, digamos, dónde están los límites, digamos, entre lo que una herramienta puede y no puede y qué riesgos justamente aparecen cuando las personas quizás se confían en las respuestas de estos sistemas automatizados. Sí, ese es el tema, creo que el tema de fondo. Nosotros nos vamos a encontrar con poblaciones históricamente, o sea, antes de que exista la IA, poblaciones que les cuesta consultar por salud mental, ¿ya? Hay un grupo que, por ejemplo, es por una situación de aislamiento geográfico. En Latinoamérica nosotros tenemos muchas poblaciones muy aisladas. Yo vivo en Chile. Chile es un país hiperconectado,
Pero aún así nosotros tenemos grandes problemas de desigualdad respecto de lugares en el norte, en el desierto, o en el sur, en las islas, entonces donde la gente no tiene tanta conexión y bueno, y la IA en realidad ahí no te ofrece tampoco tantas posibilidades porque justamente necesitas esa conectividad. O sea, ese es un grupo histórico. Pero también hay otros grupos históricos que son grupos que tienen un costo para ellos consultar. Y tiene un costo que no es solo económico, sino es que es simbólico. Te estoy diciendo, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, que se espera que confíen en sus padres, en sus familias, pero a veces, bueno, esa confianza no está. Y es normal que eso ocurra, sobre todo cuando tú eres adolescente que te empiezas a alejar del mundo familiar, te empiezas a identificar con otras cosas, entonces esa confianza necesariamente ya no está y es parte del proceso de crecimiento. Entonces el mundo de la adolescencia es un grupo como bien particular en este sentido y ellos son muy buenos como consultantes en IA. Nosotros tenemos un Claro, grupo grande ahí que vamos a ver de chicos y chicas que confían más en la IA que en los adultos que los rodean. ¿M? Otro grupo, por ejemplo, puede ser el grupo de personas LGTB, que están, por ejemplo, en un proceso de reconocer su identidad sexual y de género, y eso tiene un costo para ellos en su contexto familiar, en fin. Mujeres que viven violencia de género, que les cuesta y que nosotros sabemos los procesos que están detrás para reconocerla. Entonces, ahí nosotros vamos a ver que muchas veces los chatbots pueden ser súper útiles para darte esa puerta de entrada, que a lo mejor es un poco impersonal, pero para estos casos puede ser súper interesante porque justamente son casos que es más difícil encontrarte cara a cara con alguien. ¿M? claro, claro. Entonces ahí el diseño de eso tiene que ser cómo lo hago para yo tomar estos grupos, pero llevarlos justamente, guiarlos a que encuentren ayuda cara a cara, a un teléfono, a una voz humana, porque los riesgos que están ahí en situaciones más graves, y no te lo digo que sean todos los casos, pero sí te puedes encontrar con casos en que tú te encuentres con situaciones de más gravedad, que haya alguna enfermedad de fondo de un diagnóstico de salud mental más grave, que haya una situación de violencia que ponga en riesgo la seguridad de esas personas, que haya temas, ¿no es cierto?, más cercanos a la ideación suicida. Entonces, esas son cuestiones que no te va a resolver solamente el chatbot y que es necesario que ya haya no solo un especialista, porque a veces nosotros vemos que hay algunas cosas como de ayuda de primeros auxilios psicológicos o de salud mental, que a veces lo hacen las mismas personas de las comunidades. Esto es súper conocido, por ejemplo, en la gente con consumo de sustancias. ¿M? Que otros consumidores de sustancias, que no es cierto, se han hecho tratamientos, han pasado por eso, en fin, toman ese lugar. O sea, como la comunidad también puede ser parte de los procesos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque en Latinoamérica también, bueno, y en el mundo en general, no todos van a ser atendidos por psicólogos o psicólogas. Y a veces no es necesario al principio, la primera entrada. Tal cual. Entonces, ahí hay una cosa interesante. Ahora, riesgos, claro que los hay. Por supuesto, nosotros hemos hablado de el principal riesgo ético y súper concreto es que muchas veces no sabemos a dónde van los datos. Y si tú te encuentras, pongo el contraejemplo, ¿no? Si tú te vas donde el psicólogo, la psicóloga, el psiquiatra, quien sea, el tema del secreto profesional es algo súper importante y que configura la relación que tú tienes con esa persona, porque tú sabes que esa persona va a guardar ese secreto. Y en estos casos yo no lo tengo tan claro. Em, y nosotros hemos visto, por ejemplo, hace poco, Claude, ¿no es cierto?, de Anthropic. Hace 2 o 3 semanas atrás aparecieron diálogos en Google. Y Claro. si tú Sí, miras sí, para atrás, eso ha pasado también en OpenAI con el ChatGPT, o sea, esas cuestiones nosotros no sabemos. Ahí hay una caja negra que efectivamente son varias cajas negras, diría yo, respecto como de los datos, dónde van, cómo funciona el algoritmo. Muchas veces también las mismas empresas, sobre todo OpenAI, juegan mucho con esta idea de la caja negra, como de decir así como que, ay, acá hay como un poder, ¿no es cierto? Como sobrehumano, ¿no es cierto? Ah, que hace cosas increíbles. Entonces, la verdad es que
en lo práctico sabemos muy poco de dónde van estas cosas que son información sensible, o sea, son datos sensibles. Mi salud mental, mi intimidad son datos sensibles. Y otro riesgo que es un riesgo, o sea, no es un peligro, sino que es un riesgo, o sea, que puede transformarse en un peligro, es que sobre todo el ChatGPT, el Gemini, tienen un funcionamiento que algunos han llamado psicofántico. Y es que está más preocupado del engagement que de darte una buena respuesta. Entonces, están como siempre diciéndote lo bueno que eres, lo bien que lo has hecho, lo simpático que eres, lo resiliente que eres, en fin. Entonces, siempre están jugando un poco como a halagarte, ¿no es cierto? Los psicofánticos, esto es una figura de la literatura griega que eran estos como halagadores profesionales del rey, pero que en el fondo eran Claro, traidores. sí, 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 sí. Entonces, eh, están, claro, nosotros sabemos ya de los tiempos de Facebook hace 10 o 20 años atrás, de que es súper importante este engagement como afectivo, ¿ah? De que me gusta lo que tú haces, te pongo caritas felices o cosas así, y eso es para mantenerte, claro, más tiempo y entregándole más data a la máquina. Entonces, ese es un riesgo porque de alguna manera como que te desvía un poco de esta honestidad, también como importante y brutal muchas veces que implica enfrentarte a tus problemas de salud mental. No, absolutamente, y creo que traes ahí unos puntos súper interesantes y estos riesgos, ¿no? Que son tan importantes y que tienen como una potencialidad, ¿no? Como de generar de daño más en comunidades que ya quizás históricamente vienen vulnerables o vulneradas también dentro de los sistemas de salud. Entonces, creo que justamente el tema de los datos es la gran pregunta, ¿no? Respecto a estos sistemas em, de chatbots, de todo lo que se está usando en temas de salud mental. eh, y sí, las respuestas que te da, ¿no? Porque, como decís, siempre busca halagarte, es como un poco un espejo donde siempre te ves bien, entonces es muy complicado y justamente poder poner el foco y la pregunta en qué responsabilidades justamente tienen que asumir las empresas que están desarrollando estas tecnologías, pero también, digamos, los representantes, digo, las personas en gobiernos, en instituciones de salud, en universidades, digamos, que también están quizás desarrollando o habilitando estos marcos donde suceden estas herramientas. Entonces, quizás pensar, bueno, ¿qué es lo que se le puede recomendar a una persona, digamos, qué es lo que debería preguntarse antes de interactuar con estas herramientas, qué preguntas debería hacer cuando las va a usar o cuando se las ofrecen quizás en una institución, o al momento de hablar algo, qué debería preguntarse a sí mismo, de digo, che, este dato debería ponerlo, no debería ponerlo, como que quizás que le podemos como pensar o dar algunas pistas, digamos, a quienes nos estén escuchando de cómo quizás hacerse esas preguntas. Tocas un tema fundamental, porque nosotros a veces hablamos como los factores protectores, y los factores protectores frente a la inteligencia artificial y al uso de Internet en general, por personas que no son parte como del ecosistema, em, hay dos cosas que son súper fundamentales, que son los mediadores, que son personas humanas generalmente, que tienen más conocimiento que tú en los temas, entonces son importantes como de reconocerlos, identificarlos, buscarlos, y que la misma IA te los ofrezca. O los chatbots, lo que yo te decía recién, si yo diseño, mi fundación diseña un chatbot, que mi fundación siempre tenga esa persona humana, ese grupo ahí como de mediador cercano. Y la segunda cosa súper importante es la alfabetización y que tiene que ver con preguntarnos, conocer ciertas cosas, y ahí la educación tiene un lugar súper importante desde la infancia. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser como también y actuar a veces como consumidores críticos frente a algunas cosas, que esto es consumo también. Hay empresas que ganan plata de esto. Entonces, a veces es súper importante preguntarse, bueno, ¿cómo ganan la plata, no? Como a veces también eso es una caja negra, ¿no? Y eso, pero evidentemente hay ganancias ahí. Eh, y por ejemplo, es distinto una empresa que, este es un ejemplo súper concreto, una empresa que hizo esto para ganar plata. Estoy pensando en empresas como Humanize, por ejemplo, que son empresas que
buscan ayudar, entre comillas, a organizaciones y a trabajadores a mejorar su bienestar, pero que están como bien orientadas a lógicas como de productividad, en fin. Y esas han sido diseñadas por empresas, o sea, son diseñadas por personas que buscan, tienen esa orientación. Y es distinto a veces a chatbots, que a mí me ha tocado a veces acompañar, incluso aquí en Chile, a colegas que diseñan chatbots para ayudar a familias que tienen hijos o hijas con trastornos del espectro autista. Porque claro, ahí tú ves que están basadas en evidencia, están basadas en participación de las propias familias, que es súper fundamental. Y también pasan por comités de ética muchas veces, entonces que las universidades y las investigaciones están obligadas a pasar por comités de ética. Lamentablemente los comités de ética todavía saben bien poco cómo funciona la IA, pero por lo menos eso es algo. A veces en las otras empresas es simplemente, bueno, pasemos, nos gusta, sí, está bueno, démosle, pero no se hacen como estas preguntas críticas. Entonces a veces hay que mirar también este tipo de cuestiones, quién las hace y por cuántos procesos pasó también. Y para mí es súper fundamental insistir en esto, como de fijarte que en el diseño, ojalá que el diseño haya tenido esto, haya tenido participación de las personas, no solo como de los técnicos, que son súper importantes, pero sabemos que ahí hay mucho sesgo y que los técnicos suelen ser varones, suelen ser gente blanca, con niveles de educación muy distintos a los del resto de las personas o de los usuarios. Entonces, ahí hay un tema que para los diseños en salud mental tenemos que pensar eso, o sea, evidencia, pero no solo evidencia, sino también participación, participación comunitaria en lo posible. Eso es fundamental. Ahí me gusta porque creo que podemos también abrir un camino, un horizonte, digamos, hacia dónde poder orientar estas prácticas responsables de desarrollo de estos sistemas, ya sea chatbots o otras herramientas. Definitivamente construir sobre la evidencia, como decís, pero también poder crear estos marcos que sean participativos, ¿no? Y poder tener ahí el involucramiento de las mismas comunidades y las familias, creo que es fundamental. Así que, Mónica, muchísimas gracias. Creo que hemos podido abordar un montón de temas y explorar un poco el velo, ¿no?, que está detrás de estas preguntas sobre bienestar, sobre salud mental vinculadas a estas tecnologías. Así que te agradezco muchísimo poder que hayas participado de esta conversación. Creo que hemos también podido aprender muchísimo y seguramente quienes nos estén escuchando puedan también seguir tu trabajo, seguir leyendo tus reflexiones, tus análisis. Así que también los invitamos a todos quienes estén del otro lado a seguir a Mónica y a poder conocer un poco más de su trabajo. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias a Hilda y gracias a todos los que me escucharon. Yo tengo un Substack que se llama Háblame de Psi y ahí muchas veces publico estas reflexiones, investigaciones, distintas cosas.